En el año 2005 la Argentina se ubicaba como tercer país exportador de carne a nivel mundial. Tan solo 10 años después, en el año 2015, nos ubicamos en el puesto número 17. Según un estudio de Fernando Canosa y Víctor Tonelli, este año la Argentina se podría recuperar y ubicarse en el puesto número 7. Cría, recría, invernada, terminación a corral y la situación del mercado internacional de carnes en el análisis de un verdadero especialista, el número 1, el ingeniero Víctor Tonelli. Después de quedar muy golpeado, probablemente el sector que más ha recuperado terreno los últimos años ha sido la ganadería. El consultor Víctor Tonelli analiza esta evolución. La Argentina, como todos sabemos, venía de tener 58 millones de cabezas allá por el año 2006-2007, perdió 10 millones de cabezas entre el 2007 y el 2010, nos fuimos a un stock de 48 millones de cabezas y a partir de esa caída del stock y como consecuencia de una caída en la oferta que resultó insuficiente a la demanda, se recuperaron los precios, se recuperó la rentabilidad de la ganadería, el productor volvió a retener y desde el 2010-2011 a la fecha, en los últimos 6 años, hemos recuperado 6 de los 10 millones de cabezas que habíamos perdido. Y este año estamos en torno de los 54 millones de cabezas, pero para decirte en una sola cifra, es el promedio histórico nacional de 50 años. ¿Cómo se encuentra este año la situación del criador con este cambio de escenario, sobre todo en el cultivo de maíz? El criador en general es el que ha estado menos afectado en los últimos años y este año en particular esperaba un mayor valor por su ternero, pero otras circunstancias y también derivadas en alguna medida de la sequía hicieron, por ejemplo, que el insumo más caro, más costoso, más preocupante para el que le compra sus terneros, que es el fildotero, y que hace al valor del maíz, debido a la sequía y debido también al ajuste de la paridad dólar-peso, el maíz se fue muy caro, la rentabilidad en la etapa del fildotero se redujo o en algunos casos generó pérdida y en el único lugar que tuvo para ajustar es en el precio del ternero, razón por la cual venía bien, este año está en un periodo no tan cómodo como en los años anteriores, aspiro que en función a una menor, digamos así, cantidad de terneros el año que viene va a volver a recuperar otra vez la rentabilidad que este año le ha sido esquiva. ¿Y cómo queda la recría y la rentabilidad de la misma cuando la alimentación se hace a pasto en el lote? El recriador que lo hace en forma pastoril en general le ha ido bien, es el sistema más estable, más sustentable en el tiempo. Uno se encuentra en general con problemas en las dos puntas, digamos, pero sobre todo en aquella etapa que es mucho más intensiva, en donde costos de energía, maíz o granos o alimento y algunas otras cuestiones hacen que la rentabilidad de esa etapa sea muy acotada. En la recría, en la medida en que lo hagas de forma un poco más extensiva, por ejemplo, en el Gatton Panic de octubre-noviembre hasta abril en el norte o en el Rey Gran Natural en la cuenca del Salado, en general los números cierran bien a pesar de lo que mencioné. Y el invernador, si tiene una etapa pastoril, termina ajustando bien los números. Si toda la etapa de engorde va a ir al corral, el corral este año la ha pasado mal y todavía no terminó de acomodar los números. Es decir, sus costos han estado por arriba del precio que le ha pagado finalmente el mercado. Tonelli considera la relación maíz-carne pensando en el negocio de los feedlots. La relación maíz-carne, que ha estado históricamente en torno de 14, 15, 16 kilos de maíz que podías comprar con el valor de un kilo de ternero, este año ha estado bordeando entre los 10 y los 11 kilos. Tuvimos momentos durante el 2014 y 2015 que el precio del ternero te permitía comprar, en función del precio del maíz, 20, 25 y hasta 30 kilos de maíz, o sea, una relación muy favorable al engorde. Vuelvo a insistir, este año estuvo muy justita entre los 10 y los 11, cuando le agregás otros costos que también se dispararon respecto del precio de la hacienda y hace que esa etapa intensiva haya sido deficitaria. ¿Y cuáles son las herramientas productivas que son necesarias para mejorar la eficiencia en el lote y qué niveles de adopción tiene la misma en nuestro país? Si lo miramos por terciles en términos de desarrollo empresarial y de conocimiento, el tercer superior claramente utiliza todas y por eso, si hablamos de cría, están en niveles de marcación de entre el 80 y el 90%, 84, 85%, cuando el total país no pasa del 60, 61, y hay provincias, hay productores que no alcanzan el 50%. Es decir,
Hay algunos que la aplican bien y los resultados son extraordinarios. Lo mismo será en las otras etapas, en donde buena parte de la tecnología, yo diría, de mayor impacto está vinculada en el aspecto nutricional del animal, es decir, que el animal llegue bien a las instancias decisivas en donde genera la producción. Si es en la cría, tiene que llegar bien alimentada para generar precisamente una muy buena etapa de lactancia y de celo para poder quedar preñada. Si estamos en la etapa, digamos así, del engorde, es muy importante que las recrías no se encuentren por debajo de los 600-700 gramos de ganancia diaria, ya sea en pasto o con alguna suplementación proteica o energética para llegar. Si hablamos de otras etapas, digamos, en cada una de ellas, ya sea por sanidad, por manejo, por alimentación, etcétera, etcétera, hay suficiente cantidad de tecnología probada y disponible que en muchísimos casos el productor todavía no ha adoptado. Los desafíos institucionales a nivel de cadena son muchos, pero también los ganaderos, especialmente los criadores, tienen que trabajar tranqueras adentro. Hay muchos desafíos enormemente externos e internos, porque internos vinculados a la competitividad podríamos hacer 5 programas, cosa que no es el objetivo. Si vamos a lo externo, yo te diría, hay 2 temas que son centrales. Uno tiene que ver con la apertura de nuevos mercados. Todavía Argentina está afuera del 40% del mercado internacional. No le vendemos a todos, o sea, tenemos que seguir abriendo mercados. Pero tal vez el más importante y el más complejo es mejorar las condiciones de acceso, porque a lo mejor ingresamos a mercados como China, pero pagamos 12% de arancel, o ingresamos a China con un protocolo, como es carne congelada, recién ahora vamos a entrar con enfriada y congelado con hueso, pero nos falta menudencia, nos faltan otras cosas. Cuando hablamos de aranceles, tiene mucho que ver con estas cuestiones de acuerdos internacionales, bilaterales o multilaterales, para reducción de aranceles o cupos o cuotas. Argentina entra a China con el 12%, Australia el año que viene entra con 0 y vamos a competir pagando 12% de arancel. Por eso digo, hoy estamos en Europa y la Hilton es la joya de la corona, pero paga 20% de arancel. Si todo va bien y se desarrolla y se aprueba el Tratado de Libre Comercio, vamos a ingresar a Europa con un arancel que no supere el 7%. Eso es un avance concreto que nos permite ser más competitivos. Se sacaron de la mesa todas las restricciones y todos los desestímulos que había generado el gobierno anterior, a partir de lo cual tanto productores en generar novillo como frigoríficos en la vuelta a las exportaciones y a recuperar protagonismo de esta unión trabajada y por supuesto estimulada por los funcionarios y por el gobierno, hicieron que otra vez exportáramos. Nos faltaron creo que 1000 toneladas, pero es maravilloso cuando antes nos sobraban o no cumplíamos más de 10.000. La verdad que yo creo que es parte de este resultado, de esta actividad conjunta público-privada que está llevando adelante a la cadena y en la cual no descarto el mérito, la trascendencia que tiene esta Mesa de las Carnes, que en definitiva es un foro que en lugar de ir a protestar lleva propuestas concretas.